Si estás viendo este vídeo es porque quieres viajar a Vietnam y te estás pensando si comprar o alquilar una moto. Lo primero que tienes que tener en cuenta es el tipo de viaje que quieres hacer y la duración. Si es un viaje de 15 días o menos, en principio no te compensa comprar moto, te compensa más alquilarla. Ya para hacer un viaje por Vietnam en carretera más largo, tendrás la opción de alquilar una moto por días, tienes la opción de alquilar una moto en una ciudad y devolverla en otra, la otra opción que es compraros la moto. El precio medio de alquilar una moto por días viene siendo unos 150.000 dons. Alquilar una moto en una ciudad y devolverla en otra. Hay agencias que tienen como sucursales en diferentes ciudades, entonces tú puedes alquilar la moto en una de esas ciudades y devolverla en otra. Con las que hemos contactado, la mayoría nos han dicho que el precio de alquiler por día son 200.000 dons y aparte pagas una tasa por devolución en otra ciudad. En este caso nos habían dicho que era 1.000.000 de dons. Tendréis que echar cálculo de los días que son y tenéis que contar a mayores esa cuota por devolución en otra ciudad y además también tenéis que tener en cuenta que esas agencias normalmente te piden que cambies el aceite del motor cada 400-500 kilómetros. Además, también tenéis que tener en cuenta, en el caso de que le hagáis algún daño a la moto, pues os tenéis que hacer cargo vosotros del importe de las reparaciones. Una vez hechos los cálculos y más o menos saber qué cantidad te puede costar alquilar una moto, tienes que valorar la idea de comprar una. Vale, para comprar uno también tienes otras 3 opciones. La primera es ir a tiendas de la localidad donde estés, mirar qué motos tienen a la venta y mirar los precios que tienen. Normalmente esa es la opción más cara. La segunda opción que hay es, hay un grupo en Facebook, que luego os lo dejo en la descripción, en la que todos los viajeros que vienen a Vietnam y compran o venden motos ponen anuncios. O sea, si tenéis la suerte de encontrar algún viajero que haya puesto un anuncio de que vende su moto en la localidad donde estéis y el precio se adapte a vuestro bolsillo, pues ahí nuevamente sí podéis tener motos bastante asequibles y nuevamente ya están preparadas para el viaje. La tercera opción es una opción más local, que es mirar en las páginas web de venta de productos de segunda mano aquí en Vietnam. Nosotros encontramos una página que se llama Chotot, os dejaré igualmente el link en la descripción, y ahí, para que entendáis un poquillo cómo funciona, es como un 1000 anuncios. La gente compra y vende sus productos. Entonces, haces la búsqueda de qué es lo que quieres, la moto, una scooter, lo que sea, filtras por la ciudad donde estés y ahí ya te salen particulares que venden sus propias motos con los precios. A nosotros, por nuestro tipo de viaje, nos compensó comprar esta moto. Nuestro viaje... Están peleando los monos. Bueno, nuestro viaje fue de 30 días. Valoramos las 3 opciones de compra. Visitamos diferentes tiendas en la ciudad donde estábamos y realmente los precios que había en esas tiendas eran muy altos. Nuestro presupuesto era de 7 millones y por 7 millones no encontramos prácticamente ninguna moto y las que encontrábamos no funcionaban bien. Así que descartado, el precio medio que nos daban era entre 10 y 12 millones, pero ya se nos salía del presupuesto. La segunda opción, que fue el grupo de Facebook, tampoco nos sirvió porque no encontramos ningún anuncio que se adaptase a nuestras fechas y a nuestra localización y a nuestro presupuesto. Así que al final contactamos a través de Chotot con varias personas, varios particulares, y nos decantamos por esta moto, que es la Yamaha Novo. Es bastante vieja, es de 2010, pero bueno, nos funcionó muy bien, la verdad es que tuvimos suerte, no tuvimos ningún problema con ella. Nos costó 4.700.000. Normalmente estas motos el precio suele rondar los entre 5 y 7 millones, más o menos. Y bueno, además tuvimos que cambiarle los frenos, tuvimos que cambiarle el aceite y tuvimos que cambiarle la rueda trasera. Esto todo nos costó 550.000 dons. Además, también lo que venimos haciendo para cuidar un poquillo la moto, el motor, ya que es viejo, pues cada 500 kilómetros le fuimos poniendo aceite nuevo. Otra cosa a tener en cuenta cuando compras una moto es que vas a necesitar comprar también, lo mínimo, un casco y un chubasquero para la lluvia. Sea cual sea el momento que vengas a Vietnam, la temporada que sea, es muy probable que en algún momento del viaje te llueva, así que sí que es imprescindible. Los cascos, pues hay diferentes precios. Hay los de juguete que usan en ciudades que cuestan 40.000 dons. Luego los hay, como este de aquí,
medio, que este más o menos cuesta sobre unos 200.000 dons, y luego ya los tienes por 600.000 dons, ya los tienes por 1 millón y pico. Pero bueno, con uno de estos más o menos ya puedes ir bien. Otra cosa importante es que el chubasquero que compréis, que sea un chubasquero fuerte, de plástico fuerte y que aguante bien las lluvias. En nuestro caso compramos cada chubasquero por 75.000 dons. Documentación imprescindible. Cuando compras la moto siempre tienes que pedir que te venga siempre con la tarjeta azul. Quien tenga la tarjeta azul de la moto es el dueño de la moto. Fijaros siempre que coincida con la moto que tenéis, con el número de bastidor, la matrícula y demás. Eso es muy importante, siempre tenerla. Otra cosa que también es muy importante que tengáis es el permiso internacional de conducir. Nosotros siempre que viajamos fuera, siempre lo llevamos. Si te para la policía y no lo tienes, es muy probable que te pongan una multa. Esto es un trámite muy sencillo, por lo menos en España, es pedir cita en la jefatura de tráfico y en el mismo día ya te lo dan. Cuesta, no sé si 10, 12 euros, pero en una hora lo tenéis listo. Otra cosa importante que seguro que os estáis preguntando es el tema de los seguros. Vale, aquí en Vietnam la gran mayoría de vehículos no están asegurados. Nosotros lo que hicimos fue coger un seguro médico que además nos cubriese accidentes si íbamos en moto. Eso tenéis que verlo muy bien porque normalmente en la letra pequeña de la gran mayoría de seguros médicos te excluye los accidentes en vehículos a motor de 2 ruedas. En nuestro caso, el seguro médico que contratamos sí que viene bien especificado que te cubre los accidentes en vehículos a motor de 2 ruedas de hasta 125. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Algo que también es importante es que hay que ser conscientes de que aquí en Vietnam, bueno, como en muchos otros países alrededores, hay mucho tráfico, hay muchas motos, hay muchos coches. Por lo tanto, para conducir en moto en este país deberías tener ya cierta experiencia. Y además ser conscientes de que aquí el tráfico va muy lento y más o menos se conduce como si fueras en un banco de peces. O sea, todo el mundo va como encajándose, en los cruces van encajándose. Todo se hace muy despacio y con mucho cuidado. Si tú sigues el ritmo del tráfico, en principio no suele haber accidentes. Además, también algo muy importante es el claxon. Siempre que vas a adelantar o siempre que ves que se va a incorporar un coche o una moto a la carretera o cualquier cosa, siempre tocar el claxon varias veces para que la gente sepa que tú estás ahí. Tienes que tener en cuenta de que si no pitas, la gente no va a saber y no es consciente de que estás ahí. Normalmente la mayoría de las motos no llevan retrovisores y no ven, no miran para atrás. Bueno, y con toda esta chapa espero haberos ayudado un poquito y haber resuelto las dudas que podáis tener. Igualmente, si tenéis alguna duda mayores que yo no os haya ayudado con este vídeo, podéis dejarla en comentarios y yo en cuanto pueda os iré contestando. Y además, si os gustó el vídeo, por favor, suscribiros y darle al like. Gracias y un saludo. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.